A partir de este momento, en Radio Ornán Nandayure, información valiosa en temas de salud, problemática juvenil, crecimiento espiritual, historia, familia y mucho más en su programa Tertuleando con el invitado especial. Tertuleando con el invitado especial, a cargo de la pastora Rosario Garita. ¡Iniciamos! Buenas tardes a todos. Qué gusto escucharlos, verlos, porque los vamos a escuchar a través de los mensajes. Ustedes van a estar interactuando con nosotros. Bienvenidos a Tertuleando con el invitado especial. Yo feliz de tener una familia aquí que amo muchísimo, una familia que ha estado presente en mi vida ya desde hace muchos años y que hemos vivido un proceso, que hemos caminado juntos, pero lo más importante, hemos caminado tomados de la mano de Dios. Queremos escuchar esos mensajes de ustedes, de verdad. Yo sé que son escritos, pero es como escuchar su voz cuando ustedes nos escriben y nos dan ese ánimo. Queremos interactuar. Así es que quédese ahí de principio a fin. Voy a presentar a mis invitados, que den un saludo y continuamos aquí con Tertuleando con el invitado especial. Tengo aquí a esta mamá preciosa, Jennifer Jiménez, una mamá hermosa. Jenny, ¿puedes dar un saludo? Hola, buenas tardes, bendiciones. Qué gusto poder estar en este tiempo, este ratito, ¿verdad? Para compartir con ustedes, y qué mejor que para glorificar el nombre del Señor. Amén. Y este guapo, hermoso, que yo lo he visto crecer, lo vi crecer, aumentar en tamaño, en inteligencia. Aquí tenemos a Alejandro, que va a dar un saludo para ustedes también. Bueno, buenas tardes. Principalmente, ojalá que el Señor los convenza de todo lo que yo les pueda transmitir. Qué hermoso, qué lindo, ¿verdad? Es que es todo un siervo del Señor. Ahorita hablábamos, antes de iniciar el programa, cómo esta mamá habla de lo orgullosa que está de sus hijos. Los dos, unos siervos de Dios, y de esto que les cuento, lo más hermoso, lo más edificante, lo que llena mi vida y mi corazón y hasta me saca las lágrimas, es que a pesar de las situaciones difíciles y a pesar de las circunstancias, no se hundieron en el mar, no perdieron la mirada de Cristo. A pesar de todo, no se ha perdido la mirada de Cristo. Así es que oramos esta oración que ya Alejandro hizo. Sobre todo, que el Señor le convenza a usted de que hay un Dios vivo que está con nosotros y que nunca, a pesar de lo que pasemos, nunca nos deja solos, nunca. Ya Él hizo la oración perfecta. Esas eran las palabras que había que decir. Deseamos que en el nombre de Jesús Dios le convenza a usted. Quiero contarles que Jennifer es una de nuestras programadoras, locutoras. Tiene un programa en Radio Ornán, solo por audio, que se llama Conociendo Personajes Claves. Y déjeme decirle que es un programa que edifica mucho. Es un programa de verdaderamente que estamos conociendo muchos personajes que quizás usted nunca había oído de ellos, pero ella está hablando de estos personajes. Nos pueden dar bendición, nos pueden enseñar mucho cada personaje que ella está citando en su programa. No deje de escucharlo. Jennifer, los horarios de tu programa. Se transmite el día miércoles y jueves de 11:40 a 12 y los sábados en el mismo horario de 11:40 a 12. Y como decía usted, ¿verdad, doña Ro? Qué importante es conocer diferentes tipos de personas que han edificado nuestra vida y que tienen esa importancia en la formación del hombre, en la formación del ser humano. O sea, claro, a mí me impacta mucho porque escuchamos cómo las personas tienen diferentes teorías. Ay, es que el mono, ay, es que lo que estallaron, sí, y no sé qué, la teoría del Big Bang. Ajá. Pero realmente nosotros tenemos que saber cuál es nuestro origen y cómo se empieza a formar. Por ejemplo, para comprender ahora este conflicto entre Israel y Gaza, qué importante saber desde el principio cuál es el origen de ese conflicto, ¿verdad? Entonces, sumamente importante estudiar la palabra de Dios con cada hombre de estos que edifica nuestra vida y de los que aprendemos. Bueno, ya ahí está.
Ahí está, buena motivación para que usted escuche el programa. Ya dio su horario, aquí va a quedar grabado en las redes. Así es que conéctese con Jennifer Jiménez, conociendo personajes claves. Y Alejandro, lo conozco aproximadamente cuando tenía como 10 años. Era, ¿verdad? Que tenía como 10 añitos, Alito. Sí. Tenía como 10 años, lo he visto crecer de una manera poderosa en Dios. Músico, un gran siervo, ha ministrado en el altar y confiamos en Dios de que Él va a seguir ministrando en el altar universitario también, ¿verdad? Y entonces desde esa edad esta familia ha sido de bendición para mi vida. Me dieron oportunidad pues de estar con ellos y caminar con ellos. Para mí ha sido todo un honor y también todo un reto de oración, ¿verdad? Hay una historia con esta familia, una historia que comprueba el amor de Dios, una historia de bendición, pero también una historia de muchas lágrimas, porque estamos en esta humanidad donde podemos sentir miedo. Se vale, ¿verdad? Sentir miedo. Los discípulos sintieron miedo una vez que ya el Señor había subido al cielo y ellos corrieron a un aposento y ahí empezaron a orar y dijeron: Señor, mira sus amenazas. Ellos sintieron miedo. Se vale sentir miedo, se vale sentir temor, se vale llorar, se vale sufrir. Lo que no se vale es dudar de que Dios nunca nos deja solos. De eso no se vale. Entonces, esta historia empezamos a contarla a partir de este momento. Vamos a empezar con la mamá, porque las mamás tenemos el decir de que hubiera deseado que me pasara a mí y no a él, pero sin embargo los propósitos de Dios son perfectos. Entonces, mamá, ¿cómo era Alejandro en su vida cotidiana? ¿Cómo era él? ¿Qué practicaba? ¿Era bravo? ¿Era así? Yo recuerdo que siempre lo veíamos con una cara muy seria, pero cuéntanos, mamá, ¿cómo era Ale? Bueno, primero que nada yo quiero decirle, doña Roque, he escuchado a muchas personas, ¿verdad? Todos, gente tan linda que siempre me dice, es que Dios sabe a quién le da esas pruebas porque usted es muy fuerte, porque usted ha sido muy fuerte. Sí. Yo no lo hubiera podido soportar. Y así, ¿verdad? Estos comentarios. Pero realmente no es que yo sea fuerte, no es que yo sea extraterrestre, ¿verdad? Yo, al igual que cualquier mamá, físicamente y emocionalmente no estaba preparada para vivir esta experiencia tan terrible. Nadie. Yo hoy no voy a amanecer diciendo, hoy va a ser el día en que le va a dar una encefalitis a mi hijo, ¿verdad? Pero sí estoy convencida de que hay una forma en que podemos prepararnos para este tipo de situaciones, porque nos puede acontecer en cualquier momento, ¿verdad? Y es que la palabra del Señor lo dice, que el día malo va a llegar, lo dice en Eclesiastés. Entonces, la forma en que yo sí estoy convencida que yo estaba preparada era espiritualmente, ¿verdad? Y ese sería uno de los consejos en que yo podría decirle a las personas: prepárese para cualquier cosa espiritualmente. ¿Cómo? Leyendo la palabra, congregándose, ayunando, buscando la presencia del Señor, porque en el día malo es definitivamente lo que lo va a sostener a uno. Y bueno, comenzando con su pregunta, Ale era un muchacho sano, completamente sano, al punto que ni siquiera le teníamos expediente en el EVAIS, porque no era necesario, una gripe, exámenes, todo lo hacíamos aparte, los controles de él, ¿verdad? Porque gracias a Dios ha sido muy sano, un muchacho trabajador. Desde los 12 años Ale trabajaba junto con mi esposo en el negocio que teníamos de la familia. Ale iba a sus clases de la universidad, gracias a Dios se graduó del colegio de bachiller, luego sacó su carrera universitaria y cuando él estaba terminando el bachillerato de la universidad, él nos decía que le dolía mucho el pecho, que él sentía como que se ahogaba, como que se asfixiaba. Entonces, nosotros pensamos que lo que estaba pasando era que estaba muy estresado, porque él en ningún momento dejó de trabajar. Él estaba haciendo las dos cosas a la vez, trabajaba y estudiaba. Y en ese momento, Ale estaba preparando la tesis, ¿verdad?, del bachillerato. Había pasado que el 23 de julio, él se había puesto la primera vacuna de la Pfizer, la dosis esta, la única que se puso, pero jamás relacionamos una cosa con la otra, no la pudimos relacionar en ese momento, ¿verdad? Entonces, luego él ya un poco de tiempo después avanzaba y me dijo que tenía un dolor muy fuerte en el costado derecho y que le corría hacia la espalda y hacia la pierna. Entonces ya ahí sí empezamos a ir al hospital porque los medicamentos que le damos para calmar, ¿no? Y él se seguía quejando de eso.
Y fuimos al hospital. Bueno, en el hospital le hicieron ultrasonidos, le hicieron, primero nos dijeron que eran piedras en los riñones, y lo mandaron para la casa con ese diagnóstico. Pero era muy rarísimo porque las piedras no estaban formadas, decía el doctor que eran como saquitos. Y nos fuimos para la casa con ese diagnóstico. Exactamente a los 8 días después, Alejandro empezó a vomitar, a defecar y a orinar sangre. Ya no era algo normal, ¿verdad? Ya había algo más, pero en el hospital, como llegábamos, nos devolvían para la casa. Y así estuvimos prácticamente un mes, hasta que un día el doctor Morera le hizo unas placas de pulmón y me dijo que las placas estaban bien, pero él no es neumólogo, él es cirujano, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, como una semana después, una tía que tengo, que es jefa de enfermería en el hospital, le enseñó las placas a un médico interno. 2 de ellos se reunieron y me dijeron: no pierda tiempo, lléveselo ya mismo para San José, porque el tiempo que ya se ha perdido es demasiado. Entonces, de verdad, gracias a mi Señor que abre puertas impresionantes, buscamos un neumólogo que tenía un espacio para ese día y trabajaba con el Hospital México. Y mi cuñado, que bueno, le agradezco infinitamente, dejó lo que estaba haciendo y nos fue a dejar a San José. Y al otro día con mi suegro y el esposo de una tía fuimos a una cita primero y después fuimos a la del neumólogo en la noche y él dijo: no, él no puede estar así, dice. Él va para el Hospital México, le voy a hacer una buena referencia para ver si se lo internan. Él no me podía asegurar si lo iban a internar, pero él me hizo una referencia muy completa. Y yo empezaba a decir: por favor, oremos para que haya una cama, para que haya una posibilidad de que a él lo dejen internado, ¿verdad? Y bendito sea el Señor. Mi hermano me llama y me dice que un amigo de él es doctor en el Hospital México, o de un amigo de él, algo así. Y me consigue el número y yo llamo al doctor, pero el doctor no me contesta. Entonces yo le dejo un mensaje: buenas, doctor, soy fulanita de tal, vivo en tal lugar, yo soy hija y le doy todas las señales, ¿verdad? Cuando el sábado, habíamos llegado miércoles, jueves, viernes, el sábado en la mañana, yo estaba viendo la transmisión que mi amiga Joana me había enseñado del funeral de Don Holt, que fue así como lo pude ver. Y el doctor entra y dice: ¿quién busca al doctor Guevara? Y entonces yo doctor, yo soy. Y así como esas diosidades que Dios se pone con uno, ¿verdad? Inmediatamente el doctor llegó y dijo: súbanlo al piso 3, cuarto 3, cama 27. Son palabras que a mí no se me van a olvidar, porque Alejandro, el Señor, mi Dios, que es grande y maravilloso, lo colocó donde tenía que estar. No en neumología, sino en neurología. Ahí era donde él tenía que estar. Y a partir de ese momento estuvo un mes. Le hacían cuantos exámenes nos podamos imaginar, o sea, exámenes que yo en mi vida había escuchado. A Ale se los hacían TAC, angiotac, resonancia, angioresonancia, angio no sé qué, bueno, una cosa específica de exámenes, y todo salía bien, hasta que llegó el momento en que Alejandro comenzó a convulsionar con una fuerza tan violenta, pero que tuvieron que amarrarlo. La frecuencia cardíaca se le disparó un montón, y yo recuerdo que ese día lo único que yo hice fue arrodillarme en ese cuarto, arrodillarme y empezar a decirle versículos y versículos bíblicos que se chorreaban a mi mente, pero era una cascada de versículos bíblicos, y le sostenía la mano hasta que me dijeron: mamá, tiene que salir de aquí, porque lo iban a pasar ya a la UTI, que le llaman ellos, porque él ya era mucho, ¿verdad? Y me sacaron y yo me senté afuera: no, tiene que irse de aquí. Y recuerdo que me fui para el parqueo y llegué a ese parqueo y me quedé ahí llorando y llorando y llorando. O sea, yo lloraba a mares, y me llamó la pastora en ese momento, la pastora Nelly, y yo le decía: Paz, si es que esto, y ya lloraba tanto yo con ella, ¿verdad? Hasta que me calmé, ya me pude ir. Y luego de camino me llamó Tati también y lloré otro montón con Tati, y llegué a la casa y ahí estaban mis suegros y seguí llorando. Y bueno, gracias al Señor, ¿verdad? Que lo lograron estabilizar. Y le hicieron un encefalograma, y en ese encefalograma ellos me dijeron que Alejandro había tenido un accidente cerebral, que se le había descubierto que convulsionaba en los lóbulos frontales. Entonces ya me lo iban a mandar para la casa con medicamentos y con muchas referencias y esto y que el otro, ¿verdad? Y el día que le dieron la salida,
yo venía con mi suegro a recogerlo y yo qué hago así y veo que se me olvidó la ropa. Ya llegando al hospital hice así y veo que se me olvidó la ropa, o sea, no llevaba ropa para sacarlo. Y en eso él me llama y me dice, mami, que ya no me van a dar la salida. Fueron fracciones de segundos en las que yo sentí que algo me cayó encima, un balde de agua fría, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, papi, Dios sabe lo que hace, el Señor sabe lo que hace, ¿verdad? Ya casi llego, pero a mí el corazón me empezó de una vez a palpitar. Yo dije, si no le van a la salida es por algo más, ¿verdad? Yo subí aquellas gradas y llegué y mis ojos se cruzaron con los de Ale y me dice la doctora, mamá, casi lo perdemos. Lo vamos a dejar para hacerle una punción lumbar. Y ese día fue 15 de octubre y de verdad lo dejaron para hacerle la punción lumbar. Ese día, Dios es bueno, me dejaron estar con él hasta las 3 de la tarde y guantitos porque ya a las 3 se lo llevaban y él no podía ni mover las manitos porque las tenía súper inflamadas, muy, muy inflamadas de tanta vía que le ponían y era así como algo morado horrible, ¿verdad? Pero ese día volteó sus manitas así y me agarró la cabeza y me dio un beso y me dice, mamá, te amo. Yo me quedé con ese te amo. Me fui. Me dijo a las 3 de la tarde, mamá, esto es horrible. Me dijeron que no dolía, pero es horrible. Me puso un mensaje, le digo, descanse, mi amor. Llegaron las 5, las 6, las 7 de la noche y Ale no me contestaba mensajes, no me contestaba llamadas. Entonces ya yo sentí algo espantoso, ¿verdad? Pero aún así me conecté al culto virtual. Y hubo algo en ese culto tan maravilloso, porque cuando Ale estaba en emergencias del Hospital México, yo me quedé así dormida un poquito del cansancio, recostada a la pared, y en ese momento el Señor me dio una visión. Doña Rosario, el Señor me dio una visión tremenda. Yo vi donde Abraham iba subiendo al monte Moriah y el Señor me decía, ¿ves a ese hombre? ¿Lo ves cómo va con su hijo? ¿Cómo crees que se siente él? Él va a entregármelo. Yo sé lo que él siente en su corazón hacia mí, pero yo necesito que él crea, que él crea en él mismo, que él tenga esa capacidad. Y yo, sí, pero él en su corazón lleva a su único hijo y va dispuesto a entregarme a su hijo. ¿Y vos estarías dispuesta a entregarme el tuyo? Y yo me desperté en ese momento, ¿verdad? Me suspendí y me desperté. Y me llama mi pastora en ese momento y le cuento lo que acaba de pasar y me dice, Tita, está siendo bautizada en fe. Y déjeme decirle algo, el cordero se proveyó hasta que el cuchillo estuvo en alto. Y yo me quedé con aquella palabra y empecé a buscar información del bautismo en fe, ¿verdad? Y John me dijo, el pastor John me dijo, lea el libro de Marcos y empezamos a leer el libro de Marcos, repasar todos esos testimonios de fe, ¿verdad? Toda la noche lo hacíamos junto con Ale, hasta mientras él estuvo consciente. Y en ese culto de ese 15 de octubre predicó Giovanni y Giovanni predicó exactamente de la visión que yo tuve, de la fe de Abraham. Cuando terminó el culto, yo seguí llamando a Ale y nada, o sea, no pasaba nada. Entonces empiezo a llamar al hospital y él. Cuando me contestan, le digo, buenas noches, yo soy la mamá de, ya la íbamos a llamar. Me interrumpe el hombre del otro lado, ya la íbamos a llamar. Ale se puso tan mal, que fue necesario que lo intubaran. Ahí el mundo a mí se me hizo chiquito. Ahí el mundo se me derribó. ¿Cómo? Yo dejé a mi hijo bien. Yo me despedí de mi hijo. ¿Cómo es posible que va a estar intubado? ¿Cómo va a pasar eso? Y entonces él me dice, eran las 8 de la noche y me dice, y ya él no está en este cuarto. Él está en una UCI, intubado en una UCI, y puedes llamar hasta las 10 de la noche. Voy a interrumpirla un momentito. Bueno, Jennifer se me adelantó un montón a todas las preguntas, pero qué bueno que usted está ahí escuchando este testimonio, porque de ver un Alejandro que iba, venía, hacía su vida, ya él era un muchachote, ¿verdad? Ya con sus proyectos de vida. Y bueno, en un momento empieza con dolor, empieza con esta situación, empieza a quejarse de un dolor y siempre que un hijo se nos enferma,
Nosotros podemos pensar, pero ya esto ahorita va a pasar. Le van a dar tratamiento, lo van a tratar y esto ahorita va a pasar. Ese es el pensamiento de los papás, de su mamá, de su papá, de los que estén con él, sus hermanos. Esto ya ahorita va a pasar, lo van a tratar. Sin embargo, Jennifer, ¿qué año fue que empezó esta situación? En el 2021. En el 2021, ok, estamos en el 2023, ya llevamos 2 años, ¿verdad? Sí, julio del 2021. Julio del 2021, entonces yo pienso siempre eso, o sea, la mamá pudo haber dicho, no, sí, me lo van a internar, va a tener un tratamiento, sin embargo, la situación se puso sumamente difícil, ¿verdad? Ya venía una cosa tras otra, sucedía una cosa tras otra. No, sí, le vamos a dar la salida. No, ya no le vamos a dar la salida, ya la vamos a llamar, véngase. O sea, qué situación tan tensa, día a día era una tensión. O sea, ¿qué va a pasar? Yo recuerdo que hablé con ella por teléfono y ella lloraba, me decía, yo no quiero que mi muchacho se me muera, yo no quiero que mi muchacho se me muera, ¿verdad? Y era porque, qué tensión. Como les decía al principio, se vale porque estamos en esta humanidad, pero algo que me ministra a lo que ella acaba de decir es, lo tomó de la mano, se postró, empezó a decir palabra, porque la palabra es viva y eficaz, porque la palabra, si es viva y eficaz, causa un efecto en nosotros, y esa palabra viva que ella empezó a decir, tomada de la mano de su hijo. Y qué testimonio para los doctores, que ya ahorita vamos a hablar de ese punto. Entonces, Jennifer, cuando Dios se manifestó en esa visión, ¿verdad? Porque esto quería hablar un poquito de la forma en que Dios se manifestó. Dios se manifiesta en esa visión, luego confirma la palabra con el hermano Giovanni predicando en un culto virtual. La palabra de la pastora, ¿verdad? Que la pastora te da esa palabra. Y cómo podemos ver cómo Dios empieza a arrimar gente donde, ¿verdad? Nos afirma la fe y donde nos va confirmando que estoy llorando, estoy desgarrada, estoy destrozada, pero ahí está Dios. Ahí estaba Él. Porque el Señor en el monte Sinaí estaba desgarrado, estaba destrozado, pero el Padre envió un ángel que lo consolara. Ahí estaba el Padre. ¿Qué más? ¿Cómo más se manifiesta Dios en este proceso? ¿Cómo más? Bueno, eso fue tremendo, ¿verdad? Porque nosotros, yo siento que Dios nos ama con un amor desmedido. Yo siento que Él ama a todos, de pero tal el Señor manera, ha tenido un cuidado con nosotros, ¿verdad? Primero, esos médicos amaron a Ale desde el primer momento, porque Ale ha sido un muchacho tan dulce. Ale ha sido un muchacho tan amable, tan entregado, que él, si alguien necesita ayuda, ahí estaba Ale. Y él, cuando llegó al hospital, se ganó a todos, se los echó a la bolsa, como decimos, ¿verdad? Entonces, una doctora me decía, mamá, usted tranquila, que el doctor Guevara va a dar la vida por René, decía ella, ¿verdad? Él va a dar la vida por René, porque en realidad él, con su formita de ser, su calladita, es muy humilde, él es demasiado lindo, ¿verdad? Y entonces al otro día yo llego al hospital y me encuentro con aquella escena. Yo pregunto dónde la UCI y me dicen que después de las puertas, y yo entré, abro la puerta y yo vi lo inimaginable. Estaba mi hijo lleno de mangueras, lleno de estaciones y estaciones de medicamentos, y todavía convulsionaba, tenía los ojitos en blanco, botaba saliva por la boca, hacía espuma, brincaba y hacía un ruido espantoso, y de las piernitas botaba mucha sangre porque le estaban haciendo unos catéter, porque le iban a poner un medicamento, un tratamiento que se llama plasmaféresis por 5 días, se lo iban a hacer. Y ahí yo me quedé así en otro mundo, ¿verdad? Entonces el doctor me dijo, ya salgo a hablar con usted, y yo me senté. Cuando él llegó me dijo, Jenny, dice, vean, señores, aquí voy a hacer un paréntesis. Yo nunca creí que las lágrimas pesaran, pero las lágrimas pesan. Yo me senté, me incliné y empecé a ver mis lágrimas donde caían, y yo las oía caer al piso de aquel dolor tan terrible, ¿verdad? Cuando viene el doctor y me dice que era por la vacuna, fue peor, porque mi hijo no se quería vacunar. Yo lo mandé. Yo le dije, ¿qué me está diciendo usted, doctor? Mi hijo está así por mi culpa, por ser obediente. Vea, esos doctores en todo momento fueron mi Aarón y mi Hur.
fueron parte de ese equipo que el Señor movilizó para levantar mis brazos. Es más, yo leyendo un día de estos, ese Éxodo, yo veo, el Señor me muestra cómo dice que a Moisés lo sentaron en una roca y que cuando él levantaba sus brazos, el pueblo ganaba. Sí. Y Aarón y Hur entonces se lo sostenían para que él ganara. Pero entonces el Señor me muestra que la roca en la que sentaron a Moisés es Jesús, claro, ¿verdad? Y que Él envía a estas personas para levantar. Yo estaba sentada en la roca, que es Jesús, y mucha gente movió al Señor, mucha gente para sostenerme, porque es que yo no puedo decir ni un solo nombre, porque fueron muchas las personas, muchas, un ejército de personas de todas las denominaciones se levantaron a orar por nosotros, y cada una de esas oraciones llegó al trono de la gracia. Cada una de esas oraciones yo las he agradecido y las agradezco y las guardo en mi corazón, porque Ale se dio a querer mucho, todo el mundo lo conocía, gente de yo no sé ni de dónde me decían, yo trabajo en el Hospital México y conozco a Alejandro, somos compañeros, y yo de la Universidad de Santa Cruz, de Acerrí, de todos lados me llamaban y me decían, es que nosotros lo queremos, es que aquí haya gente. Fue impresionante ver el mover espiritual que esta enfermedad de Alejandro hizo que se prestara, ¿verdad? Y ahí es donde yo veo la mano del Señor, donde yo puedo ver una de las formas en que yo veo la mano del Señor, porque el nombre del Señor se glorificó. Claro. Una muchacha me decía, Jenny, dice, es que esto me ha servido para acercarme más a Dios, para darme cuenta de lo lejos que yo estaba de Dios. Señor, si esto sirve para que alguien, un alma sea ganada para Cristo, ya valió la pena. Y vea, doña Rosario, también económicamente nosotros vimos cómo el Señor nos sostuvo en ese momento, y vea, yo recibía simples de 1,000 colones, de 1,500, de mucha más cantidad, ¿verdad? Y recuerdo un simple, gente me llegaba y me llenaba el tanque de gasolina. O sea, el Señor tuvo un cuidado increíble de nosotros. Pero hubo algo que a mí me cautivó muchísimo, porque iba para San José yo de regreso, y era aquella presa, y ya la aguja iba en el puro borde, ¿verdad? En el puro borde. Y yo iba, Señor, iba recibiendo una clase del IVAT, porque no dejé mis estudios del IVAT, tampoco los pude llevar, gracias a Dios. Y yo veía la aguja y veía la presa. Yo me voy a quedar aquí. No, yo tengo un Padre que está en el cielo. Ese Padre que está en el cielo es mi proveedor, Él cuida de mí, Él no va a permitir que yo me quede en esta presa. Y llevaba los 325 colones del peaje, era lo que llevaba, los 325. Y yo, Señor, tú tienes cuidado de mí. Y mientras voy ahí, plin, plin, entra un simple de una hermana de nuestra iglesia, que es una mujer, vea, que ella da de lo que tiene y no de lo que le sobra, porque ella hace ventas, es una persona humilde, no de altos recursos. Vea, eso me conmovió tanto, porque eran 30,000 colones, 25 de combustible y los 4,000 o 5,000 del parqueo del día siguiente. Y los 325 que llevaba, abrieron el peaje y yo pude pasar. Y ya era el peaje del día siguiente. O sea, Dios nos cuidó en todos los detalles, cuidó de mi hija que estaba aquí, le proporcionó familias, y una familia en especial para que la cuidara, para que la protegiera, en lugar de nosotros, porque nosotros teníamos que estar allá y ella estaba aquí, ¿verdad? Ella se iba los fines de semana, pero ya llegamos a la conclusión de que mejor no se fuera para que ella no perdiera la universidad, ¿verdad? No podíamos estar así, haciendo loco, como decimos. Y hubo una familia que la acogió a ella, y gracias por eso, los voy a amar siempre, se los voy a agradecer siempre, y otras hermanas que estuvieron pendientes de ella, ¿verdad? Entonces vimos al Señor en tantos aspectos, médicamente, económicamente, protegiendo a mi hija, que no nos pasó nada a nosotros en ningún momento. Yo no me enfermé, a mí no me dio COVID, a mí no me dio absolutamente nada de mi espalda, de mi columna, que es una situación mía, ¿verdad? Y yo podía estar con mi hijo. Y otro momento hermoso fue que a mí primero me dejaban media hora estar con Ale. Después de esa media hora me daban, ya me pasaron a 1 hora. Después a media hora 2 veces al día. Y después me dieron 12 horas para estar con él en pleno COVID, en plena pandemia. ¿A quién? Solo yo tenía ese privilegio de estar ahí, ¿verdad? Definitivamente, como ella lo cuenta, pareciera como que cotidiano, fácil, pero cada momento
¿verdad? Cada momento de confiar en Dios. Yo quiero decirles que yo soy una persona que sé lo que es estar metido en un hospital cuidando a un ser querido. Y recuerdo ver, nos hacíamos amigas, las que estábamos con niños, y nos hacíamos amigas. Y yo recuerdo ver una en particular donde se murió su hijo primero que la mía. Ella dijo, no quiero creer en Dios, Dios no existe, y se peleó con Dios en ese momento. Ahora no, ella ahora es una hermosa hija de Dios. En ese momento ella se peleó con Dios, y yo estaba leyendo en Deuteronomio hoy en la mañana, capítulo 20, 1 al 4. Para no leer mucho, voy a leer los últimos versículos porque me cautivó esta lectura hoy leyendo Deuteronomio. Y bueno, les contaba yo a ellos que hasta lloré hoy en la mañana cuando estaba preparando el guión para este testimonio de Tertuleando con el invitado especial. Yo me puse a llorar porque yo dije, Señor, pero es que a veces sentimos tanto miedo, a veces el miedo bloquea a las personas cuando están pasando en situaciones difíciles. Efesios 6, que habla de la armadura de Dios, y habla tan claro de que llega un día malo para todos, sea una enfermedad, sea problemas financieros, sean divorcios, muchas situaciones difíciles que pasamos, pero dice que estemos firmes cuando venga el día malo. Y qué bueno es que ese día malo, no importa la situación, pero bien agarrados de la mano de Dios y de esta palabra. Y dice aquí, dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y dice, y les dirás, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis. Dice, no temáis, ni tampoco te desalientes delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para salvaros. Y vea qué hermoso, porque el enemigo es la enfermedad, el enemigo son esas situaciones, el enemigo pueden ser las aflicciones, pero como los testimonios que Jenny cuenta, gente que le decía, esto me ha hecho acercarme más a Dios, esto nos hizo estar postrados todos los días, esto nos hizo llorar, esto nos hizo clamar, gritar, gemir, presentarnos ante Dios a muchos. Esta familia no estuvo sola en ningún momento. Doña Ro. Entonces quiero dejar esta palabra en su corazón, porque sepa que si hay enemigos que te están atacando, estos que están aquí, todos estos conectados, bendito Dios, como dice aquí Tatiana, Dios cuida de cada detalle. Dios cuida de cada detalle, cuidó de cada detalle con ellos. Y vamos a ir a un canto y seguimos con el testimonio de Jennifer y Alejandro. Vamos a ir a este canto para que nos ministre y adorar y alabar al Rey, porque creo que Él es digno de ser alabado en medio de todo este proceso, ¿verdad? Vamos a escuchar el canto. Hoy yo le canto al Rey, grandioso, soberano, al Dios de Israel, le dedico mi canto sagrado. Hoy yo le canto al Rey, al que secó mi llanto, amoroso y Padre fiel, es por ti que levanto mis manos. Hoy yo le canto al Rey, al que me dio su mano y me invitó a nacer bajo el río de su Espíritu Santo.
Salvador, al que es digno de alabanza y gloria. Cantemos hoy al Rey del amor, grande y celoso es Él. Hoy yo le canto al Rey, al que me dio su mano y me invitó a nacer bajo el río de su Espíritu Santo. Hoy yo le canto al Rey, guerrero incomparable, al que vino a vencer en el nombre de Jesús resucitado. Hoy yo le canto al Rey, al que secó mi llanto, amoroso y Padre fiel, es por ti que levanto mis manos. Le canto al Rey, dice Hansel Carballo. Testimonio tremendo también. Vamos a ver si invitamos a Hansel algún día. Gracias por seguir ahí, gracias por estar, esos mensajes que ustedes están poniendo, qué hermoso, qué bonito este apoyo que ustedes están dando a esta familia, Alejandro Flores y Jennifer Jiménez, una familia de ministerio, una familia escogida por Dios. Ahorita hablábamos de que qué pasaría con nuestra vida si no tuviéramos al Señor. Algunos podrán decir, pues sobreviví, pero la paz del Señor es inescrutable, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa que la paz sobrepasa todo entendimiento? Aunque no entendamos por qué nos pasa esto, conservamos la paz y caminamos en esa paz de Dios como nos están demostrando ellos. Testificaron a los doctores, testificaron a los papás que estaban allí, testificaron a los enfermos. De hecho, que tienen hasta un testimonio de una familia que el Señor la sacó de ese hospital cuando tenía un diagnóstico muy, muy duro. Pero vamos a seguir hablando con Alejandro. Él nos va a testificar también de lo que ha sido para él este proceso. Jennifer quería hablarnos de que vino un avivamiento. Jennifer, ¿cómo fue? ¿Cómo fue este avivamiento? Cuéntanos. Fue hermoso, ¿verdad? Porque no solamente las personas adultas, ¿verdad? Se unieron a este mover, sino que fue lindísimo cómo la red de jóvenes de nuestra iglesia inició un despertar para que se hicieran devocionales. De hecho, hicieron hasta un grupo que se llama Ale, te amamos. Yo creo que Ale aún lo conserva, ¿verdad, mi amor? Y se levantaban a las 4 de la mañana a interceder, a orar, a interceder. Qué chiquillos más valientes. Y yo quiero que ellos estén conscientes, creo que tienen que estar conscientes de que Dios vio su corazón, claro, y los escuchó, claro, porque ellos con un amor desmedido se levantaban a esas horas, a las 4 de la mañana, a interceder por la salud de Ale. Fue un tiempo riquísimo, hermoso, y eso fue un avivamiento que se mantiene hasta el día de hoy en nuestra iglesia, gracias a nuestro Señor, ¿verdad? Tenemos que continuar despertando, claro, pero eso fue demasiado lindo, lo que vivimos. Yo fui testigo, estábamos en un retiro allá por Sámara. Estuvimos en un retiro y estaban los chiquillos, ¿verdad? Estaban los jóvenes, era un retiro de servidores que nos llevaron aquí de la iglesia. Y recuerdo que alguien le preguntó a Yasuri que si se había despertado, que si había estado en el devocional. Y Yasuri dijo, sí, porque no quiero perder ni un día, dijo ella, porque después ya no me va a costar volverlo a hacer, entonces no quiero perder ni un día de estar a las 4 de la mañana, ¿verdad? Orando por Ale, y yo admirándolos, ¿verdad? Yo, qué bueno, un avivamiento total. Bueno, Alejandro, estamos contigo en este momento. Una vez más, gracias por estar aquí. Es un hombre valiente, guerrero, como están poniendo ahí están escribiendo que eres un guerrero, y es cierto. Has peleado la buena batalla de la fe.
¿Cómo ha sido este proceso, Ale? Tal vez es una pregunta muy escueta, como decía mi esposo, ¿verdad? Pero claro que ha sido difícil y ha sido duro. Pero ¿qué pensamientos has tenido en cuanto a Dios, ¿verdad? En este proceso, tus emociones, tus sentimientos, ¿cómo los has manifestado? Cuéntanos, habla como quieras expresar. Creo que en la parte espiritual no se perdió, más bien se fortaleció mucho. Ay, qué lindo. Porque yo digo, yo no perdí nada, yo más bien gané. Amén. Ay, qué Si no lindo. me sentía triste antes, ¿por qué sentirme ahora, verdad? Es importante eso. Eso. Entonces, yo digo, si esto pasó fue por algo, no fue así porque así. En la parte espiritual, yo siento que crecí un poquito más, o tal vez bastante, no sé. Ajá. En la parte emocional le crecí bastante, porque he aprendido a aceptarme a como estoy en la realidad, ¿verdad? Entonces, creo que todo es parte de... Sí, qué palabras tan sabias, ¿verdad? Qué palabras tan sabias, porque como que volví a nacer, ¿verdad? Siempre afirmado en Cristo, aceptar la situación. Yo, en el mundo, digamos, una persona que no conoce a Cristo diría que desgracia, y todavía dicen que existe Dios y que aquí, que allá. En Cristo, que estamos nosotros y que lo conocemos, encontramos un propósito en todo, ¿verdad, Jenita? Sí. Encontramos un propósito en todo. Esto sucedió por algo y Dios sabe por qué. Así es, no, exactamente. Y yo nunca, ni cuando nací ni ahora, ¿verdad? Nunca me he quejado de lo que pasó, ni lo que está por pasar, ni lo que veo presentemente, ¿verdad? Yo siempre recibo todo con buena actitud y tratando de seguir adelante, que es lo más importante, con la ayuda de Dios. Qué lindo. Escuchen, jóvenes, ¿verdad? Porque tal vez otro joven, hemos visto películas de testimonios de jóvenes que eran deportistas y sucedió un evento en su vida que los dejó sin piernas o sin una pierna y quizás jugaba fútbol, qué sé yo, ¿verdad? Y entonces se amargan, se encierran. Pero escuchen un joven que todavía está pasando su proceso, no lo ha terminado. Y escuchen un joven que dice, acepto mi situación, mi realidad ahora, pero no se aleja de la mano del Señor, no se suelta de la mano de Cristo. Y todos confesamos que llegará el día en que vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué te ha enseñado Cristo, además de esa aceptación que has tenido? ¿Qué te ha enseñado Cristo a través de este proceso? Bueno, que no me enseñó, ¿verdad? Sí, Pero principalmente la paciencia y la confianza en Él. La paciencia en saber esperar lo que Él tiene para mí, y la confianza de que Él lo va a hacer. Amén. wow. No llegar a precipitarse, como dicen por ahí, ¿verdad? Sí. A querer adelantar los tiempos, porque es imposible, ¿verdad? O no imposible, sino que los tiempos de Él son perfectos, Amén. como dicen. Entonces, llegar y decir, yo antes tocaba en tal lado, póngale el nombre que sea, y ahora no, mentira, porque a pesar de, siempre he estado en todo. Entonces, no importa, lo material se perdió en el momento, porque no digo que ahora, pero eso no es lo importante es lo que está en su corazón, lo que se creó y lo que se vivió, para que otros se inspiren a eso, ¿verdad? Así es. Bueno, de verdad que qué barbaridad. No lloro porque estoy aquí delante de ustedes. Pero dice, qué palabras me enseña. Dice que lo material se perdió porque Ale tenía su carro, su propio carro. Sí, a esa claro, edad él claro. se esforzó por tener su carro y porque ese abuelo alcahueto que tiene, que es mi suegro, le ayudaba Sí. a comprar ese carro, ¿verdad? Y él amaba su carro. Sí, Y era un automóvil. Entonces cuando nosotros lo pusimos a la venta, vimos un milagro tremendo del Señor, porque ocupábamos un carro alto ya para él, ¿verdad? En las condiciones en que nos lo dieron a él, con cuadraplegia, no movía ni sus manitos, ni sus piecitos, ni nada. Entonces necesitábamos un carro alto y no teníamos dinero para conseguirlo. Y yo puse el carro a la venta y se vendió el domingo. O sea, yo lo puse el sábado y recuerdo que iba entrando a la radial de La Juela y me quedaba hacia el aeropuerto de frente y yo le decía, Señor, yo te he clamado por un carro alto por mi condición, pero ahora sí es verdad que lo necesito. Y entonces vendimos el carro de Ale
para adquirir el que tenemos ahora, que es el que viene, ¿verdad? Y fue impresionante porque aquí, esto se me estaba escapando, Dios abrió una puerta tan tremenda que una prima de nosotros, Mayiri, que le agradezco muchísimo, organizó una subasta allá y mucha gente participó en esa subasta y se hicieron más de 2 millones y algo, no recuerdo cuánto ahorita. Pero con el dinero de esa subasta y la venta del carro pudimos comprar el carro. Fue tremendo, ¿verdad? Dios Sí, hizo. sí. Pero yo le digo a él que no lo ha perdido, que en algún momento yo se lo pago. Ah, sí, hay que pagárselo, a la plena seguridad. Ahí tengo una alcancía. Que Bueno, yo tenía una pregunta aquí, pero quiero repasarla porque es que yo creo que es importante. Yo tenía una pregunta aquí, ¿cómo has visto la respuesta de tus amigos, verdad? Si han sido solidarios y bueno, con este ayuno, con este grupo, ¿verdad? Te diste cuenta de que en ese momento ellos fueron muy solidarios, porque levantarse a las 4 de la mañana no es fácil a orar, ¿verdad? Y yo sé de más gente, o sea, aquí no podemos mencionar todos los nombres, pero recuerdo cómo en las redes se ponía muchas bendiciones, ¿verdad? Mucha palabra de ánimo para la mamá, para el papá, porque quiero contarles también que su papá, su papá, el papá de Ale vive en Estados Unidos, ¿verdad? Él está allá, aquí tiene a su papá presente, ¿verdad? Que es Mario Blanco, y bueno, yo también hubiera querido entrevistarlo a él en esos momentos de soledad donde Jennifer tenía que estar allá, él tenía que estar aquí trabajando. Sin embargo, lo vi en algunas veces que visité allá en el Hospital México y vi a Mario ahí salir llorando, ¿verdad? De la habitación donde estaba Alejandro, ¿verdad? Lo vi llorar por su hijo, ¿verdad? En realidad, y todos los momentos pues donde necesitó a su esposa y no estaba, porque estaba con su hijo. Pero también, como les digo, toda la gente presente, ¿verdad? Todas esas ofrendas, esa semilla que se sembró, todo lo que se hizo, ahí estuvo Dios presente. Ahí estuvo Dios presente. Hubo que transformar la casa, hubo que transformar el cuarto, y déjenme decirle, ¿verdad? Que Jennifer, es una mamá que admiro tanto y me enseña tanto, pero ella, si lo tiene que llevar a la escuela de música, allá ella lo espera a las horas que tiene que esperarlo, ella allí. A los ensayos aquí en la iglesia, domingos, ella lo trae y ella lo espera, ¿verdad? Que yo un día que me di cuenta le dije, Jennifer, ¿por qué no se van para mi casa, tomamos un café mientras esperan a Ale, ¿verdad? Porque yo no sabía que eso era así, ¿verdad? Ella lo traía, lo esperaba. Y que para Ale qué satisfacción, ¿verdad? Y entonces sí vimos una solidaridad en los amigos, en la familia. Vi a los suegros de Jennifer estar también allá presentes, ¿verdad? O sea, esto ha sido algo increíble, ¿verdad? Increíble, Dios presente. En todo lo que he hablado es Dios presente. Ale, ¿qué consejo le darías a la gente joven? Pero ¿qué va? Nos está ministrando a la gente adulta, ¿verdad? O sea, yo creo que no solo a la gente joven. Yo por lo menos estoy muy ministrada y siempre he estado cuando yo he pensado en Jennifer y en usted, y claro que en toda la familia, porque hasta para Juliana ha tenido que ser un proceso difícil. Creo que me está ocurriendo que voy a citar a Mario y a Juliana, ¿verdad? Creo que sí los voy a citar, vamos a tener un programa con ellos. Pero ¿qué le dirías a toda esta gente, de toda esta experiencia, este camino que se ha hecho un poquito largo? Porque sean meses, creo que sintieron que fueron años, ¿verdad? Pero desde el 2021 ahora es un proceso que se ha hecho un poquito largo, pero hemos visto la gloria de Dios en tu vida. ¿Qué le dirías a esta gente? No, bueno, principalmente que no se desesperen, que es imposible, ¿verdad? Porque uno como joven quiere que todo sea ya. Y no es así. Yo he aprendido a tener paciencia y a esperar el tiempo de Dios. Amén. Y a confiar en Él, como lo dije ahorita. Entonces mi consejo es que se enfoque más en el Señor Jesús, en el Espíritu Santo, y esperar su respuesta, que siempre va a ser positiva, conforme a lo que uno necesite, no a lo que uno quiera. Qué lindo. ¿Verdad? Entonces uno debe confiar en Él y nunca perder la fe, porque algo que sí aprendí fue a no perderla. A pesar de que yo me quebré la cadera y todo eso, yo decía, allá, creo que mami, no me acuerdo, es que yo estaba en coma, inconsciente también,
entonces no me acuerdo, que si creía y estaba arraigado en Dios, algo así. Yo le dije sí. Yo no sé como cuál fue mi respuesta, yo creo que sí. Pero ya yo en ese momento no dije, Dios, ¿para qué seguir confiando en Dios si esto ya me pasó por algo? Y no, más bien aumenté mi fe, aumenté todo. Yo nunca rechacé lo que estaba viendo en el momento, ni ahora. Y como dice, el apoyo de mis amigos. Mis amigos es una palabra muy corta, porque en realidad todos me han apoyado mucho. Mi familia, todos, en realidad. Sí, amén. Abuelos, tíos, todos. Sí, ya en Deuteronomio que leímos, ¿verdad? Donde el Señor nos aconseja que no tengamos miedo, que no nos dejemos amedrentar por esos enemigos. Ale aconseja no perder la fe, no desanimarse. Y algo que me impacta de él es que recuerda cosas, o sea, Ale le dio hidrocefalia. No, encefalitis. Le dio encefalitis, le dieron muchas cosas que no hemos mencionado aquí y no pierde la memoria, sigue siendo el mismo muchacho inteligente. Eso solo Dios lo puede hacer. Es que hemos visto la mano de Dios, hemos visto una mamá fuerte, una mamá valiente, papás valientes, fuertes, una hermana que se tuvo que hacer fuerte también. O sea, es una familia que yo siempre he dicho, una familia de ministerio, ¿verdad? Una familia que, como dice Alejandro, nada más es ver el propósito de Dios en todo esto, y eso me impacta mucho porque de verdad que me ministra. Ale, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Que además yo sé que sigues estudiando, sé que estás practicando, yo sé todo eso, pero cuéntales a la gente que está impactada allí, escribiendo tantas cosas, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Ahorita, personalmente hablando, mi proyecto principal es inspirar a otros con mi testimonio de vida. Amén. Y después ya en lo material, recuperar lo perdido, como dije, que no es lo importante, a mí no me interesa eso. Sí. Pero si hablamos de lo material, ya hay recuperar lo que tenía o más. O más, claro. Excelente, así se habla. Entonces, si ahí hay directores de colegios, de escuelas, si ahí hay de empresas y quieren un testimonio inspirador para seguir adelante, para seguir fuerte, para seguir siendo valientes y no retroceder, sino más bien avanzar, pues aquí tienen un testimonio que él dice, mi proyecto es inspirar a otros con mi testimonio. Ese es un proyecto que Ale tiene. ¿Y a dónde más si usted quiere escuchar un testimonio inspirador? Aquí hay una mamá, hay un papá, hay una familia que quiere glorificar el nombre de Dios, y cuántas cosas no pueden pasar, como decía esta mamá, Jennifer. Todavía nos quedan unos minutos, ahí tenemos unos poquitos minutos. Me estabas contando ahorita que la gente dice, ay, es que puede pasar, o sea, cuéntanos un poquito de eso, por favor. Es que las personas pensamos que esto no nos puede pasar. O sea, que esto no nos va a pasar. O sea, uno piensa cualquiera, no sé, que los discapacitados nacen discapacitados. Y pues mis hijos nacieron sanos. Claro. Ninguno tenía un impedimento, ¿verdad? Pero hay una discapacidad adquirida. En este momento nosotros nos enfrentamos a una discapacidad adquirida. Y hay algo hermoso, doña Roque, yo lo resalto de Ale, lo he admirado siempre. Ale tenía un compañero en el colegio que este niño tenía una parálisis. Y Alejandro amó a Diego, lo adoptó. Él lo andaba en su silla de ruedas, le ayudaba a comer, le ayudaba a cambiar. En los bailes él era el que le movía la silla. Bueno, otros más, pero Ale aceptó a Diego con un amor. Y yo digo, ¿y ahora? El Señor lo pone a vivir en este campo, en este proceso, y Él recogió tanto de eso que sembró. Vieras que, es tanto lo que hay que contar, ¿verdad? Que el tiempo se hace corto, sí. Más bien. Ale, le dio la encefalitis, hizo fallo renal 2 veces, hizo
a shock séptico 2, o sea, una persona no aguanta 1. Explíquenos y qué es eso. El shock séptico es cuando la presión, cuando un cuerpo se colapsa por completo, la presión se baja o se dispara, hay infección en el cuerpo. Nosotros tenemos algo que se llama PCR, que no puede pasar de 10, Ale la tenía en 460, una infección impresionante que no se sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Entonces yo recuerdo que cada cosa, porque aquello era un juego de emociones, ¿verdad? Llegaba un día y era una cosa, otro día era otra cosa. Entonces, para cada cosa el Señor nos da una palabra y le dábamos con la palabra, ¿verdad? Y cuando estaba esa infección y esa fiebre tan tremenda que no cedía, yo le dije: Señor, la suegra de Pedro tuvo fiebre. Y si esa mujer tenía fiebre era porque había infección. Mi hijo tiene fiebre porque hay una infección. Señor, si hiciste ese milagro, hazlo con mi hijo. Y ese día me lo volvieron a pasar a la UCI porque lo sacaron a intermedios y fue necesario volverlo a pasar a la UCI y le estaban haciendo hemodiálisis. Y yo recuerdo que en el ámbito espiritual yo podía ver la muerte. Percibí la muerte ese día y esto es algo fuertísimo. Yo percibí la muerte y yo volví a ver así, yo vi aquella neblina, aquella forma espeluznante, ¿verdad? Y el Señor trajo la palabra a mí, de cuando el Señor les dijo: maten el cordero, pinten los dinteles para que la muerte pase de lejos de sus primogénitos. Él es mi primogénito. Y yo le dije: Señor, Alejandro es mi primogénito. Él está marcado con tu ADN. La sangre de Cristo es la que corre en él. Señor, por favor, si es posible que la muerte pase de Ale. Doña Rueda, es algo impresionante. Yo nunca sentí que Alejandro se iba a morir. Tenía miedo, tenía susto. Le suplicaba al Señor que si él tenía que morirse, pero que si era posible que pasara de mí esta copa. Cuando tuvimos el diagnóstico, yo puedo decirle que yo hasta paz sentí, porque ya había algo, una dirección para orar. Claro. Y ese día, en esa mañana yo le decía: papi, sea fuerte, estamos orando, sea fuerte, estamos orando. Y yo me fui con Juliana, se agota el tiempo, cada uno me regala 5 minutos, dijo La Paz. Y un hombre me llamó, o una amiga de Ale me dijo: un neurorehabilitador le va a regalar 10 sesiones a Alejandro. ¡Wow! Hablé con él y ese hombre me dijo: ¿cómo está Alejandro? Y yo le dije: tiene esto, esto y esto. Ok, yo la contacto. Ese hombre no me volvió a contactar más. Obvio, con esa condición él dijo: se va a morir. Pasó esto de que el Señor me lleva a orar por la muerte, que pasara lejos de Ale. Y a las 11:10 de la noche, esa llamada que nadie quiere recibir, un miércoles, me dice un doctor: su hijo está grave, su hijo está sumamente delicado, él no amanece. Si usted cree en los milagros, pida uno, pero él no amanece. Y yo le dije, así como se los voy a decir: ok, muchas gracias. Y colgué. Yo le dije a mi hija: mami, yo sé lo que hoy vimos. Y yo creo que Alejandro se levanta de ahí en el nombre de Jesús. Ese milagro no solo nosotros lo hemos pedido, mis amigas, todas ustedes que me acompañaron, bueno, es que es demasiado, ¿verdad? Le digo: lo único que vamos a hacer es adorar, porque Dios le dio esa dirección a Jonathan y a Milady, que adoráramos, y ellos nos lo hicieron saber a nosotros. Y nos reunimos, Mario, Juliana y yo. Mario estaba aquí en Nicoya, mi esposo, y lo hicimos por videollamada, y se nos dieron las 3 o las 4 de la mañana adorando y dándole la gloria y la honra al Señor. Al otro día yo llego y me senté, y el doctor pasa y me hace: mira, ¿ya viste ese huila? Y le digo: no. Me dice: ese huila está pura vida. El jueves a las 10 de la mañana la PCR había bajado a la mitad, al otro día bajó a la mitad, y el domingo de esa misma semana se comió una hamburguesa, porque me lo iban a mandar con la traqueostomía fija y con un PEC para que yo lo alimentara. Yo le dije al doctor: en el nombre de Jesús, mi hijo se va sin eso. Y ellos me decían: no entendemos cómo te manejas tan tranquila, no comprendemos. Y todo para la gloria y la honra de mi Señor. Como yo no estar enamorada de Él, cómo no amarlo. Así es. Bueno, esto es de no terminar, pero tenemos que terminar. Pero esto es de no terminar. Yo estoy muy complacida de que Jennifer y Alejandro hayan estado aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes que se conectaron, gracias por los mensajes que ya pronto los vamos a estar contestando.
Gracias por las bendiciones que están enviando. Muchísimas gracias por haberse conectado. Yo solo quiero terminar dándole la gloria y la honra y la alabanza a Dios por esta familia, este testimonio. Ya sabemos los proyectos de Alejandro. Él quiere seguir hablando de Dios. Él quiere seguir testificando las maravillas de Dios. Yo tenía una pregunta para Jennifer, que si los doctores habían logrado ver la fe de ella. Claro que lo lograron ver, claro que vieron la fe. Decir, su hijo no amanece, y ella empezar a adorar con su familia, y su hijo amaneció y aquí está. 2 años y aquí está. Creo que vamos ya casi que para 3 y aquí está. ¿Quién lo hizo? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice Isaías 53, 4 al 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Lo dejo con esta palabra, atesórala en su corazón, y que ella es viva y eficaz, y creamos que para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga y te guarde, y muchas gracias por estar con nosotros. Shalom. Hemos culminado la tertulia del día de hoy, pero la pastora Rosario Garita y todo el equipo de producción de Radio Ornán Nandayure te invitan a disfrutar la próxima edición de su programa, Tertuliando con el invitado especial. Tertuliando con el invitado especial. Nos escuchamos.